Pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Lección 7. La oración. En medio de los peligros de estos últimos días, la única seguridad para el remanente final y los futuros redimidos está en la vigilancia y la oración siempre crecientes. El genuino candidato para entrar al cielo halla su gozo en leer la palabra de Dios en los momentos de culto y en la oración, momentos en los cuales será refrescado por los sorbos de la fuente de la vida. Solo con este sentir y gusto espiritual lograremos una altura de excelencia moral y una amplitud de pensamiento que otros no pueden concebir. Y es que, en definitiva, la comunión con Dios estimula los buenos pensamientos, las aspiraciones nobles, la percepción clara de la verdad y los elevados propósitos de acción. Los que así se ponen en comunión con Dios son reconocidos por Él como sus hijos e hijas, elevándose hasta obtener más claros conceptos de Dios y de la eternidad, hasta que el Señor hace de ellos conductos de luz y de sabiduría para predicar el mensaje del tercer ángel a un mundo que perece. Qué lástima que la oración no es entendida como se debiera. Como aprendimos la semana pasada, nuestras oraciones no han de informar a Dios de algo que Él no sabe, ya que Él nunca se aparta de nuestro lado, estando así al tanto de todos nuestros secretos. Nuestras oraciones no tienen por qué ser largas ni decirse en voz alta. Dios lee los pensamientos ocultos, por lo que podemos orar en secreto, y el que ve en secreto oirá, y nos recompensará en público. Debemos eliminar la hipocresía de nuestras oraciones, tal como lo enseñó el mismo Jesús. Oraciones dirigidas a Dios para contarle todas nuestras desgracias, cuando en realidad no nos sentimos desgraciados, son oraciones hipócritas. Asimismo, al hablarle de alegrías cuando estamos tristes o de perdón cuando estamos llenos de rencor activo. Debemos pues tener siempre, pero especialmente cuando oramos, un corazón contrito y humillado. Ciertamente no está mal que en medio de tus emociones tóxicas te desahogues con Cristo por medio de la oración allí en caliente. Pero eso se debe hacer precisamente buscando drenar y que pase rápido ese sentir de la carne para que no deje una raíz de amargura en nuestra mente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Recuerda, la oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios, sino que más bien nos pone a nosotros en armonía con Él. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos ir buscando cambiar y no ir buscando convencer a Dios de que haga nuestra voluntad. Déjanos tus reflexiones en los comentarios, suscríbete y comparte este video. La oración no reemplaza el deber. Dios nunca aceptará una oración, aun cuando sean hechas con frecuencia y fervor, en lugar de una acción benevolente clara que se te ha pedido para beneficiar a tu prójimo o a la causa de Cristo en la tierra. La oración no pagará nuestras deudas con Dios y con el prójimo. Como un ejemplo de un ser humano dependiente de Dios que usó correctamente la oración en momentos tipos del fin que hoy estamos enfrentando, tenemos al fiel Elías, quien vivió cuando el rey Acab hacía más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel anteriores a él. El momento más dramático de su vida fue la confrontación en el Monte Carmelo. En el clímax de esta increíble historia, Acab y su reino vieron con sus propios ojos que Dios responde a la oración. Aquel fue un momento inolvidable en la historia de Israel, debido al repentino y asombroso giro en los acontecimientos. Sin embargo, según comenta Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 18, aunque Dios había respondido cada una de las oraciones de Elías, el estado emocional, mental y físico del profeta pronto cambió. El profeta había experimentado una gran victoria con Dios ese día, pero permitió que el temor a la muerte anulara súbitamente su fe en Dios. Lo sorprendente de esta historia
es que, aunque Elías cedió al abatimiento y al desánimo, Dios acudió a él con ternura y le proveyó nuevamente alimento y agua suficientes para sostenerlo durante 40 días. Así aprendemos que para estos últimos días, Cristo actuará de una manera muy diferente de como lo había hecho antes, siendo este tipo de manifestaciones poderosas e innegables de Cristo en nuestro favor su herramienta para fortalecer nuestra fe y hacernos sentir su cercanía en nuestra vida cotidiana. De la misma manera, aun cuando vacilamos y cedemos a la tentación, pensando que es demasiado difícil seguir a Dios con fe inquebrantable, pero buscamos respuestas divinas a la medida de nuestras expectativas, también nos podremos dar cuenta de que sus pensamientos y sus caminos son mucho más elevados y sabios que los nuestros. Debemos entender que aún Elías, como ejemplo de oración, tuvo que decir constantemente: Señor, enséñanos a orar. Jesús nos aconseja que oremos con sencillez y en un lenguaje cotidiano, y que nuestras oraciones deben ser sinceras. Podemos hablar con Dios en oración de la manera sencilla en que Jesús nos instruyó a hacerlo, ya sea en privado, en familia o en la iglesia, recordando que orar es hablar con Él como con un amigo. Pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio.